Gran economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo te va, Aldo, querido? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomani por Continental. Un gusto para mí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, el primer tema que quiero abordar con vos y conocer tu impresión tiene que ver con que el Banco Central ha postergado la publicación de relevamiento de expectativas de mercado para después de las PASO. ¿Sí? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Me parece vergonzoso, ¿no? Me parece vergonzoso porque ese dato se tiende a conocer en los primeros días hábiles de todos los meses. Eso siempre es así, es como un anticipo para que uno pueda ver qué es lo que proyectan el sector privado respecto de distintos datos económicos que se van Entre a ellos la conocer. inflación, ¿no es cierto? Claro, conocer más adelante, entre ellos la inflación, que mira, oh qué casualidad, el mes pasado el INDEC modificó, Sí, cambió sí. la publicación del índice de precios al consumidor de julio, que iba a ser antes de las PASO, para después de las PASO, y eso es claramente para poder mantener el relato de que se está desacelerando la inflación, que obviamente va a dar más alta que la de junio, ¿no? La de julio. Y claro, el punto es que el relevamiento como vos bien dijiste, tiene entre los datos que se relevan, ¿no? Está justamente la inflación de julio y que el sector privado obviamente está estimando que va a dar por arriba de la de junio, ¿no? Entonces les estaríamos pinchando el globo a este relato del candidato Sergio Massa, ¿no? Y del gobierno antes de las PASO, lo cual evidentemente la idea esa no les gustaba, ¿no? No, Es por supuesto. vergonzoso. Sí, Es esa es la palabra, vergonzoso, es es vergonzoso. vergonzoso que se usen las estadísticas públicas como un instrumento electoral, cuando en realidad deberían tener para sostener la credibilidad sobre todo de estas instituciones, deberían estar al margen de estos manejos. eh, ya hemos tenido una mala experiencia con el INDEC a partir del 2007, y hasta el 2015 se estuvieron eh, justamente dibujando muchos de los datos que publicaba, porque se lo intervino durante esa etapa del kirchnerismo, y estuvieron dibujando entre ellas la inflación, ¿no? Lo cual, fíjate vos, no extraña que durante toda esta gestión, que yo creo que no, por lo menos no hasta la de junio, ¿no? Pero Hmm. hasta los datos anteriores, la verdad es que no estuvieron dibujando, la gente te decía y los periodistas te preguntaban en la calle, la gente en la calle, los periodistas en los medios, si los datos de la inflación no los estaban dibujando, ¿no? Y eso pasa porque, claro, vos mentiste una vez, que fue un periodo largo, ¿no? En la Entonces época de después, Moreno, sí, totalmente, cuando exactamente, intervinieron desde el INDEC. 2007 al 2015, que, ojo, que para mí lo más vergonzoso es que a pesar de que todo el mundo sabía que lo estaban engañando con los datos del INDEC, ¿sí? Dándole una inflación muchísimo más baja de la que efectivamente había a ese gobierno ganó varias elecciones, ¿no? Sí, Durante sí, ese sí, periodo, entre sí. paréntesis. Pero bueno, pero volviendo al presente, no es extraño entonces que a un alcohólico que, bueno, lamentablemente no supo dejar la bebida, ahora que por ahí la dejó a partir del 2016, no, que empezó a hacer un tratamiento, cuando entra al bar, viste, al pedir un vaso de agua para tomar una pastilla, en el barrio empiezan a murmurar, che, parece que volvió al alcohol, ¿no? No, seguro. Bueno, y tengamos presente también que el titular del INDEC no es nada más ni nada menos que Marco Labaña, un hombre de riñón de Sergio Massa. Sí, sí, igual, ojo, porque yo hasta ahora, como te dije, hasta el mes de junio, en el cual sí se dio por primera vez el hecho de que
variar mucho Mucho. las estimaciones. Sí, Claro. demasiado para mi Lo de gusto. sí, de hecho antes a veces salían por arriba de las estimaciones privadas, la inflación mensual. Otras veces por debajo, ¿no? O más o menos dentro del montón, pero eran diferencias que no eran sustanciales, pero con lo cual no podía ser que estuvieran dibujando los datos, porque quería decir que nosotros también los estábamos dibujando, ¿no? Sí, sí, claro, por Obviamente supuesto. no lo estábamos dibujando, sino estábamos relevando los datos lo mejor que podíamos, ¿no? Y bueno, entonces más o menos andaba el dato oficial por ahí, pero en el mes de junio lamentablemente ya dio muy bajo, porque, por ejemplo, con respecto a la ciudad de Buenos Aires, que también hace un relevamiento de precios, nunca tampoco está muy lejos, ¿no? Y esta vez estuvo a un 1,1 punto porcentual de distancia, de 6 a 7,1%. Es una barbaridad. Nosotros que teníamos de los relevamientos más bajos, estábamos en 6,8 y salió 6, ¿no? Es más, nunca está muy lejos el relevamiento que hace del Gran Buenos Aires el INDEC de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y resulta que dio 5,8, lo que relevó el INDEC para el conurbano, ¿no? O sea, para el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, Ciudad sí. más conurbana, ¿qué quiere decir? Que en el conurbano casi no hubo inflación, ¿no? Entonces, la verdad es que con este tipo de decisiones nos suman credibilidad, ¿no? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Ya los argentinos estamos, hay un nivel de hartazgo que se ve manifestado en las abstenciones al momento de ir a votar, que bueno, han reflejado 5 millones de personas que no han ido a votar precisamente en estos últimos tiempos, no solamente en las elecciones provinciales, sino que, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. Digo, es alarmante y puede llegar a replicarse en las PASO, digo, por el nivel de hastío que tiene la gente y también por el nivel de discusión que hoy por hoy está teniendo la clase política con una decadencia pocas veces vista, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que yo llamaría a la población a recapacitar sobre esto, Sin dudas. porque ojo que estamos a un tris, a un pasito de caernos del precipicio. Si piensan que con esto que estamos viviendo como una crisis, que realmente lo es, nada más que como, ¿viste? Cuando pones una rana en el agua En y el vas agua, sí, subiendo la sí, temperatura, no se da cuenta que la está hirviendo, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. pero ojo porque en realidad el precipicio es muy profundo, ¿no? No, por O supuesto. sea que si nos caemos en el precipicio podemos estar hablando tranquilamente de una hiperinflación que no solamente nos empobrezca tremendamente a todos los argentinos, como ya hemos visto que sucedió 3 veces en el pasado en la Argentina, sino que mande a más del 70% de ellos a la pobreza. O sea que no estamos hablando de que es insustancial el ir a votar en las PASOs en octubre y después, si es necesario, en un balotaje, porque ese futuro está ahí. Y Está, sí, a si la vuelta de la el esquina. resultado del electoral, ¿sí? De las PASO y de los sucesivos eventos electorales no surge fuertemente que va a haber un cambio de rumbo a partir de la asunción del futuro presidente el 10 de diciembre, estamos en el horno. En el horno, mal. Yo creo que vamos a ir a este escenario que aquellos que hemos vivido lamentablemente digamos, las hiperinflaciones anteriores no queremos volver a repetir en nuestra vida. No, bajo ningún punto de vista. Con respecto al tema de los anuncios de los parches
que ha manifestado Sergio Massa en torno a lo que llaman medidas económicas. Recién estaba leyendo las expresiones, unas consideraciones de José Bahillo, el secretario de Agricultura, y dijo que no quiere llevar intranquilidad a la gente, pero que va a haber un reacomodamiento de precios. Sí, sí, una de las cosas que va a suceder... Reacomodamiento de precios, no más inflación. No, Un eufemismo total. Total. Pero es que ellos para ellos no hay inflación, se está desacelerando. Acordate que todo está resuelto ya, ¿no? En esos términos. Acá lo relevante, te diría, de todo esto es cuál es la preocupación hoy del Fondo Monetario Internacional y también de todos, ¿no? Porque es que tenemos un Banco Central que está absolutamente quebrado, que no solamente no tiene reservas propias, sino que está usando casi 8.000 millones de dólares del swap, divisas que no son propias, ¿no? Claro. Del swap chino, también de algunos fondos que hay depositados ahí, y también de los encajes de los depósitos en dólares de la gente en los bancos, ¿no? Todo eso está siendo utilizado hoy por el Banco Central para sostener un cepo que es insostenible de por sí y que si no lo fondea el Banco Central prontamente nos va a llevar a esta crisis que acabo de comentar, que puede ser que puede ser una hiperinflación, seguramente va a ser una hiperinflación, y por eso hay una gran preocupación del fondo para que los recursos con el que les dé al Banco Central no se los vuelva a despilfarrar para las elecciones. En ese sentido también hay otra preocupación, que es la que está demorando todo este cierre de la renegociación, que es que el gobierno viene gastando excesivamente, ¿no? Mucho más de lo que había pautado que iba a ser ese exceso de gasto, y mucho más en términos de exceso de gasto de lo que fue el exceso de gasto del año pasado, cuando debía estar bajando, y bueno, entonces le exigió al gobierno, es verdad, un ajuste. Claro, pero el ajuste en el Estado, sin embargo el gobierno lo hace en el sector privado. Exactamente. Lo que en definitiva terminó sucediendo es que en vez de decir, bueno, a ver cómo resolvemos el problema del Banco Central, lo empeoraron, porque por un lado el Banco Central a algunos sectores les va a tener que pagar por los dólares que le venda más de lo que le va a tener, del valor que le va a tener que vender esos dólares a aquellos que tienen el privilegio de poder comprarle esos dólares al precio mayorista. Dice el gobierno que le compensa la diferencia, pero le da un bono que no vale esa diferencia, con lo cual cuanto más se sostiene esto, más quebrado está nuestro Banco Central. Sin dudas. Y por el otro lado, ¿no? En vez de, bueno, subimos el valor del dólar, ¿no? Y de esa forma hacemos que el balance del Banco Central sea un poco mejor, ¿no? O menos peor, pongámoslo así, porque es la verdad, solamente puede ser menos peor. Lo que terminan haciendo es ponerle un impuesto discrecional a las divisas que le venden a algunos importados, se venden para algunas importaciones, ¿no? De bienes y servicios. Lo cual va a inflación también. Lo cual va a encarecer las cosas, yo ahí tiendo a... Es cierto que va a encarecer ciertas cosas y que la gente que va a sufrir ese encarecimiento se va a ver empobrecida. ¿Con qué objeto? Con el objeto de recaudar 1.300.000 millones de pesos, según el gobierno, para las elecciones. Claro, obviamente, un nuevo plan platita, vulgarmente llamado. Con lo cual, la verdad es que, de vuelta, cuando los gobiernos, estos tipos de gobiernos hablan de no vamos a negociar el ajuste, qué sé yo, y hacer un ajuste, lo único que hablan es que ellos no van a ajustar, y para que la gente lo entienda, esto es muy sencillo. Un país no difiere de una familia. Una familia tiene un ingreso para gastar, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos un ingreso para gastar. Y si alguno de adentro de la familia exceden los gastos que tenía, digamos, que permitido, ¿no? Se pasa con los gastos de lo que
Los otros van a tener que ajustar su gasto a la baja, van a tener que gastar mucho menos. El que tiene que ajustar es el que se excedió en el gasto, no el resto que está gastando lo que corresponde. Sin embargo, acá pasa eso. El gobierno, que es el que se excede en los gastos, no nosotros, ¿sí?, termina obligando a ajustar sus gastos, ¿no?, a la gente, al sector privado productivo, que en definitiva por eso produce menos, con lo cual nosotros todos tenemos menos empleo y bienestar económico, pero eso sí, ellos no ajustan, ¿sí? Eso es verdad. Nunca hacen el ajuste de ellos, eso es verdad. ¿Qué es lo que propone en rigor el Fondo Monetario Internacional? Ahora Massa, según lo que sostiene, es que con estas medidas que solamente atrasan y perjudican al sector privado, hace que estemos más cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se lee? Sí, porque acá al Fondo Monetario hoy está en una posición muy complicada. Viene bancando a este gobierno, ¿no?, y por eso recibe muchas críticas de la oposición, pero si no lo bancara, habría un estallido, ¿no? En esta gestión hubiéramos tenido un estallido económico. Si no hubiera puesto entre todos los organismos internacionales el año pasado más de 6.000 millones de dólares, al estallido que hubiera producido, ¿no? Imagínate que con toda esa plata que nos pusieron de más sobre los vencimientos, sí, igual tenemos el Banco Central como lo tenemos hoy, imagínate cómo estaríamos si no, ¿no? Claro, hoy las reservas netas están en rojo en 6.000 millones de dólares. No, en casi 8.000 millones. En casi 8.000 millones de dólares. Sí, entonces, imagínate cómo estaríamos volando. Qué por mala praxis, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eso ya lo sabe el fondo, eso ya lo saben los de la oposición, ya lo sabemos todos. Acá lo único que quieren los países que están apoyándonos a través del Fondo Monetario Internacional es que este gobierno llegue al 10 de diciembre, ¿sí?, sin un estallido. No que no llegue con la crisis que estamos teniendo, porque con los desmanejos que hace eso sería casi milagro. Pero no va a haber un estallido si gobierna el peronismo. Sí. Cuando hay una hiperinflación, hay estallido. Digamos, y hay estallido social. En una hiperinflación, con más del 70% de la gente hay una crisis institucional, no importa quién gobierne, con más del 70% de la gente en la pobreza. Acá el punto es que nadie quiere eso, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando? Bueno, irnos dando lo suficiente como para que logremos llegar al 10 de diciembre, ¿no?, que haya un cambio de gobierno y poder renegociar un acuerdo de facilidades extendidas con alguna gestión que quiera hacer las cosas que hay que hacer para terminar con esta decadencia y ir de crisis en crisis, volvernos un país normal. Mi punto es, si hasta ahora han venido bancándose que incumplan todas las metas, que hagan lo que quieran, que las recalculen, sí, y poniendo plata, suena bastante difícil que por lo menos mínimamente no nos den como para que ahogándonos, pero lleguemos sin un estallido al 10 de diciembre. Es más, seguramente si el planteo del futuro gobierno es vamos a hacer las reformas estructurales, que por lo menos es lo que viene diciendo la oposición, muy probablemente la renegociación no sea muy difícil, incluso nos van a dar más plata, y por ahí zafamos, ¿sí?, de ese estallido, y tenemos, si el gobierno obviamente cumple esa promesa, el nuevo gobierno, tenemos una expectativa de alguna vez ser un país normal, ¿no? Ahora la última, Aldo, y estoy muy agradecido porque me hayas acompañado. Siempre es un gusto enorme escucharte. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este planteo de Patricia Bullrich que desató tantas críticas en relación a que ella a lo que aspira, según lo que comentó, dentro de su proyecto económico, es un blindaje? Mirá, dentro de los equipos económicos, los principales candidatos, hay toda una discusión al respecto. También se está viendo los medios
medios de opinión, ¿no? Sí. Toda una discusión al respecto de cuándo hay que salirse del cepo. La realidad es que habría que ser un poco más específico, porque el cepo no solamente es esta diferencia, esta multiplicidad de tipos de cambio, sino también una maraña kafkiana de restricciones e imposiciones que hacen de este cepo mucho peor que el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero la realidad es que la unificación cambiaria debería ser el paso siguiente al paso primero, que es el día 1, ¿no? Sí. Anunciar que cómo se van a hacer las reformas estructurales que son necesarias en la Argentina. Claro, primero las reformas. Sí, porque eso es lo que un presidente ya gana nuevo, ya implica aumentar la credibilidad infinitamente respecto a este que no tiene ninguna, ¿no es cierto? Pero además, si vos tenés un nuevo mandatario, no mandataria, que anuncia que va a hacer esas reformas y cómo las va a hacer, incluso presenta los proyectos de ley, va a tener mucha más credibilidad todavía, y con esa credibilidad que significa crédito, la verdad que en una semana se puede salir tranquilamente a una unificación cambiaria, ¿sí? Y la verdad es que la discusión de a qué valor es imposible que se vaya a 2.000 pesos, como dijo alguno por ahí. O sea, no va a pasar. Esta discusión la tuvimos antes de que asumiera el gobierno de Cambiemos, y yo decía hay que salirse cuanto antes, y vamos a salir por debajo de los dólares paralelos, y algunos me decían, no, por ahí se va a salir, vamos a salir por arriba de los dólares paralelos, ¿qué va a pasar? No, sí, no va a pasar, Rodríguez Larreta sostiene que el dólar va a llegar, en el caso de salirse del cepo, de 6.000 pesos. No es así, me da la impresión. No, porque imagínate que si no, hoy todos los economistas, como yo, le estaríamos diciendo a la gente que compre dólares hasta los 1.000 pesos por lo menos. Y no estamos haciendo eso, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, claramente acá hay una apuesta que van a hacer las cosas bien, entre ellas a unificar el tipo de cambio, después de haber anunciado obviamente cómo van a ser las reformas estructurales, y la unificación cambiaria se va a dar en un dólar que va a ser más bajo que el blue, que el dólar bolsa, obviamente mucho más bajo todavía, porque el dólar MEP es de todos el más bajo, de todos los paralelos, y cuánto más bajo que eso, ¿sí? Va a depender justamente de lo bueno y bien que hayan hecho los anuncios de reformas estructurales y lo creíble que hayan sido, ¿no es cierto? Y eso es muy positivo. Después, es cierto que el resto de esa maraña kafkiana que hay que desarmar del cepo, ¿sí? ¿Va a llevar tiempo? Y sí, va a llevar tiempo. No creo que ni siquiera todo 2024, pero pongamos que todo 2024. Pero bueno, es lo mismo que en definitiva se hizo en 2015, se hizo exitosamente, la salida del cepo fue exitosa. Algunas dicen, no, mirá cómo terminó el gobierno de la Memo, porque no cumplió su promesa. Claro, dijo, vamos a hacer esas reformas estructurales. Después no la hizo. Yo no sé ni cómo aguantó la gente durante 2 años poner plata en la Argentina apostando a que se iban a hacer. Yo la verdad que hubiera pensado que iban a poner menos tiempo plata haciendo esa apuesta, y claro, a 2010, finales de 2017 vieron que aún habiendo ganado las elecciones con un porcentaje de votos superior al que los más optimistas, que eran ellos, pensaban sacar, ¿sí? No hacían nada. Y bueno, no van a hacer nada nunca, este país nunca va a ser un país normal, y todo el mundo empezó a sacar la plata de la Argentina. Eso fue lo que llevó a la Argentina a la crisis, no la salida del cepo, que estuvo bien hecha. Totalmente. No haber cumplido con las promesas acerca y a raíz de las reformas que en su momento dijeron que iban a hacer. Ahora, bueno, lo que espero es que finalmente quien asuma se ponga los pantalones largos, que pague el costo político que tenga que pagar,
¿sí? Que será durante 1 año, 2 años, y que finalmente se hagan las cosas como se deben hacer, como acontece en los países serios, ni más ni menos, y con un plan antiinflacionario, con reformas laborales, tributarias, impositivas, obviamente. Pero bueno, lo que vamos a necesitar también es que el 10 de diciembre o el 11 de diciembre, quien asuma, nos cuente, nos diga a través de una cadena nacional cuál es el estado del Estado. También. Sí, pero te hago una aclaración. Ojo que la salir de este lío va a costar, ¿sí? Sí, no tengo Nos va a dudas. costar en términos de bienestar, pero nos va a costar una pérdida de nivel de bienestar resolver todos los problemas, porque en tu casa y en tu negocio y en tu trabajo, ¿no? Y en el de todos nosotros, la verdad es que cada vez que tenemos un problema, resolverlo implica un esfuerzo. Mágicamente nunca resolver Nunca. nada, ¿no? Claro. Bueno, va a haber resolver el lío que va a dejar este gobierno, claramente va a implicar que la pérdida de bienestar que estamos viviendo los argentinos muy probablemente se mantenga durante el primer semestre de la próxima gestión también, pero después vamos a ver que la economía vuelve a salir, y esto también ya lo hemos vivido, ¿sí? Acá la clave es que hagan las cosas bien para que esa salida, primero, para que esa salida suceda, ¿no? Y Sin no se dudas. profundice la crisis, Por supuesto. ¿sí? Y segundo, para que sea sustentable en el tiempo y de esa forma tengamos una expectativa de normalidad, porque si eso pasa, la Argentina está condenada al crecimiento, y eso lo firmo. Yo creo que si hacen las cosas bien, en 2025 estamos creciendo a una tasa de más del 5%, y en 2026 a más del 6%, porque la Argentina es un país que está subinvertido. Acá la Ujú. gente se rajaba, ¿no? A pesar de que hay muchísimas oportunidades de negocio. Pero ¿quién va a poner su plata para que se la afanen con impuestos a sus ganancias o no te las dejen llevar afuera si sos del exterior, Claro. para que te manejen el negocio y las empresas unos Que te pongan funcionarios que límites no para saben exportar, nada? claro, No, totalmente. entonces, para que te estafen, no, chao, ¿sabes qué? Me voy a otro lado. Así que nadie vino a hacer la cantidad de negocios rentables que hay en la Argentina, pudiendo esos negocios rentables darnos a nosotros después más posibilidades de empleo productivo, más bienestar económico. Bueno, si demostramos que tenemos garra como para intentar hacer el esfuerzo inicial y apuntar a ser un país normal, la verdad es que yo soy muy optimista. Ahora, el esfuerzo que estamos haciendo en estos momentos y hace un largo tiempo ya es agotador, ¿sí? Y cada vez estamos peor. Pero es porque, discúlpame, Entiendo que el esfuerzo que vamos a hacer para estar mejor, creo que vamos a estar dispuestos. a ver, el esfuerzo que estamos haciendo, el sacrificio que hemos hecho mira, te lo pongo así. Hace 50 o 60 años, los Sí. países que hoy envidiamos porque le dan oportunidades de progreso a su gente y a las cuales se van nuestros hijos hoy y los emprendedores hoy de nuestro país, esos países hicieron un sacrificio fenomenal con reformas estructurales, que son Ujú. las mismas que estamos proponiendo desde Libertad y Progreso, ¿sí? Cambiar sus economías para que se adaptaran a un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y por eso es que hoy tienen esa posibilidad de darle oportunidades de progreso a la gente. Nosotros, para evitar ese sacrificio, hace todas esas décadas que venimos haciendo el peor de los sacrificios, un sacrificio de decadencia y empobrecimiento permanente. Sí, El la máximo de los ciudadanía, la clase sacrificios, política no. no, sí, pero pará, nosotros votamos a esos señores, Bueno, ¿no? está claro. Y los votamos Sí. porque te dicen justamente que van a gastar cada vez más. Un absurdo. Entonces, y que te van a evitar, porque ellos hacen milagros, te van a evitar hacer el sacrificio que hicieron los otros con el resultado de que obtuvieron los otros haciendo el sacrificio. O sea, una utopía, y apagando los máximos sacrificios que puede hacer una sociedad, que son las crisis, ¿no? El empobrecimiento de la gente que genera la crisis. Y al final del día, ¿sí? Resulta que tenés los mismos problemas sin resolver, ¿no? Las Totalmente. reformas estructurales sin Sí, hacer. sí, Ahora, sí, sí, yo sí. digo una cosa, ¿no? Pues deberíamos ser un poquito más inteligentes, ¿sí? Los argentinos, un poquito nada más, ¿sí? Darnos cuenta de esto y una vez hacer el sacrificio para cambiar el rumbo de este país
y abandonar toda esta historia de empobrecimiento y crisis, y de ir en crisis en crisis. Sí, totalmente, totalmente. Necesitamos un cambio cultural. El populismo, el kirchnerismo ha generado una cantidad fenomenal de pobres, bancados por el Estado, que en rigor estas asignaciones, estas dádivas, estos subsidios, bueno, en fin, provienen nada más ni nada menos que de nosotros los contribuyentes, del sector privado y de la emisión monetaria. Sí, pero de todas formas, yo creo que te asombrarías cuánta gente de los que uno supone que son los beneficiados, que cada vez son más pobres. Sí, en realidad son más pobres. Modelo, y ya se han dado cuenta, ¿no? Entre paréntesis, han decidido que el país tiene que cambiar de rumbo, y cuántos de los que se supone que deberían darse cuenta más rápido, ¿no? Por ponerlo así, todavía siguen sin darse cuenta, ¿no? Entonces, pero que la verdad es que la cultura, el surrealismo mágico latinoamericano, argentino, ¿sí? Es muy anterior a estos gobiernos, ¿no? Y bueno, y hemos tendido a creer en los milagros, y claro, cuando vos pensás que los problemas se van a solucionar milagrosamente, lo que te termina pasando es que lo pagás carísimo en las consecuencias de no haber hecho nada, ¿no? Totalmente. Aldo, qué placer enorme, que me hayas acompañado y que hayas vertido estas consideraciones siempre tan claro al momento de explicarnos algo tan complejo como es la economía, ¿no es cierto? O por lo menos la hacen compleja, ¿no es cierto? Porque es una cuestión doméstica, en definitiva, pero digo doméstica de hogar, debe haber, listo, no se puede gastar más de lo que entra, punto y aparte, pero las explicaciones que vos vertís son muy claras. Así que, profesor, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. No, muchas gracias a ustedes y que tengan todos buena noche, ¿eh? Gracias, Aldo, abrazo grande. Bien, lo escuchabas a Aldo Abrán, director de la Fundación Libertad y Progreso, economista él.